Segundo bloque de cosechas y negocios. Bueno, en este bloque vamos a hablar un poco de economía, de cómo está la situación del país, que bueno, ahora puede resultar particularmente afectada o tener una presión adicional por las inundaciones. Vamos a hablar con Ramiro Castiñeira. Ramiro es economista, jefe de Econométrica. Buenas noches, Ramiro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo está la economía? Mirá, la economía arrancaba con la expectativa de que podía llegar a salir del estancamiento, producto de que había shocks que juegan a favor, ¿no? Esto es Brasil y la soja en esencia, y el precio de la soja que también estaba en valores altos, ¿no? Estos factores continúan jugando, pero nos dimos cuenta durante el año las expectativas fueron mermando. ¿Qué te quiero decir? A principios de año la expectativa de Brasil era un rebote económico de 4,5, ya mismo el mercado espera un crecimiento del 3. La soja, el precio de la soja antes estaba en 550, hoy está en torno a los $500, volvió a bajar, y las expectativas de cosecha en Argentina estábamos que íbamos a llegar a un nuevo récord de producción en torno a las 110 millones de toneladas y nos dimos cuenta que tampoco ese récord se va a cumplir, estamos en torno a las 98 millones de toneladas, de los cuales 48 serían soja, ¿no? Pero en 2012, cuando había un crecimiento ralentizado, por no decir negativo, un crecimiento muy chiquito, se decía, bueno, los motores del 2013 van a ser una mejora de Brasil, una mejora de la cotización del precio de la soja, una mejora en la cosecha. Vos decís que ninguno de esos tres motores está despegando como uno se lo esperaba. Claro, todos estos factores juegan a favor, pero ninguno con la intensidad que se esperaba a principios de año. Es decir, si antes el sector privado estaba en torno a entre 3 y 4, se peleaban los economistas para el número de crecimiento, hoy está más cerca del 2, el del 2 y el 3. A todos estos factores se sumó en este mismo periodo la pelea con los holdouts en Nueva York, que también sumó mucho más incertidumbre a la economía argentina y presionando sobre el mercado paralelo, y vimos cómo la brecha saltó del 30 al 60, ¿no? Pero este sería, ¿vos crees otro año económico de crecimiento chato, chiquito o de crecimiento? Mira, la Argentina perdió los pilares que le permitió el crecimiento a tasas chinas, así que las tasas chinas no las vemos más. El pilares de crecimiento era el superávit fiscal, el superávit externo, el superávit energético, el colchón cambiario, todos esos factores que le daban sustento a la macroeconomía argentina y fuerza para crecer a tasas chinas, las fue perdiendo principalmente en la crisis de 2009, que fue muy fuerte, pero después cuando la macro empezó a recuperar, no se recuperaron los pilares. Y bueno, ahí es ahí donde nos dimos cuenta que perdió la capacidad argentina, esa solvencia macroeconómica que mostraba, ¿no? Hoy su mejor carta es el desendeudamiento que logró las últimas décadas, donde con la renegociación de la deuda de 2005 y 2010 logró una importante quita sobre su deuda. Para ponerlo en números, Argentina en el 2001 necesitaba 11.000, 12.000 millones de dólares para pagar nada más que los intereses de la deuda. Hoy con 4.000 millones pagamos intereses y capital, ¿no? Es decir, ahí muestran, los números son tangibles en lo que es desendeudamiento y por lo tanto una mayor holgura fiscal. Pero solo esto no alcanza, ¿no? Es decir, los otros factores se fueron debilitando y fue perdiendo el sustento del crecimiento fuerte. No obstante todo eso, igual este año se espera un crecimiento, ya te digo, más débil, ya lejos, extrañando, añorando lo que eran las tasas chinas, pero bueno, más cerca del 2 quizás que del 3 o del 4 que se esperaba a principios de año, cuando empujaba con mucho mayor fuerza Brasil, la soja estaba en 550 y se esperaba 110 millones de toneladas. Ramiro, el impacto de la inflación, ¿se puede ya visualizar lo que puede ser a lo largo del año o cómo va a estar en los próximos meses? Sobre todo, si puedes, te pregunto si puede llegar a tener algún impacto, algún efecto, supuesto congelamiento del que poco se sabe. Mira, los acuerdos de precios y los congelamientos siempre funcionan al principio, y de hecho ya en febrero se vio que funcionaron. Mermó en algo la tasa de inflación, yo no la estimo, así que me es difícil saber, pero las proyecciones privadas que suelo mirar mostraron que mermó la expectativa, la inflación de lo que fue de febrero. Aún así, lo que no mermó fue la expectativa de inflación durante el año. Es decir, porque mismo se sabe que el acuerdo es de corto plazo
Y lo que si la única medida son nada más que un acuerdo de precios, la inflación que no ves al principio la ves después. Entonces, por eso con esa lógica es que no me armó la expectativa de inflación durante el periodo, ¿no? Por eso estamos en proyecciones quizás más en torno a 25 o 30, con o sin acuerdo de precios, ¿no? Es decir, pero bueno, sí se vio un factor puntual en febrero que funcionaron, ¿no? Desde arrancó el año se ve una expectativa muy fuerte de devaluación. Hay mucha presión en el dólar informal, el dólar oficial también viene con una devaluación del 20 o algo, por 20 y pico %. ¿Hasta cuándo te parece que sigue? O en algún momento, mejor dicho, ¿se va a cortar la presión sobre el dólar? Mira, lo que el mercado, recién contábamos todos los pilares que se deterioraron, eso es lo que está viendo el mercado, ¿no? Y por eso, y ve al mismo tiempo que el Banco Central emite al 40% interanual, ¿no? Es decir, la cantidad de billetes que hay en la economía crece a un ritmo del 40%, mientras que la economía crece al 2, al 3%. Es decir, eso fue el año pasado. Este año los números son muy parecidos. Entonces vos tenés que los agregados monetarios crecieron en un plazo de 24 meses, la expectativa es que crezcan un 80%, y la economía en torno al 5, el 6%. Los números son demasiado groseros como para no terminar pecando de monetarista, ¿no? De algo de que, bueno, todos estos pesos terminan en alguna medida empujando precios. Uno de esos precios es el dólar. Y bueno, y sobre eso también se suma, bueno, la pelea con los holdouts en Nueva York y la expectativa de los precios de la soja, que están para abajo en los futuros en Nueva York, están en torno a los $450, y también suma presiones de, bueno, todos los factores. Si este año te salvaba la soja, ¿qué te salva el año que viene, no? Todos esos factores, el mercado ya está mirando el 2014 y bueno, empieza a descontar cuáles van a ser los precios relativos al 2014 y hay presiones. Pero tiene mucho de histeria y tiene mucho de expectativas, ¿no? O sea, nada explicaría que esté a 9 pesos el dólar, porque termina Argentina siendo el país más barato de Latinoamérica. No obstante, si se suman las expectativas, todo conduce hacia eso, y más si tenés al Banco Central emitiendo el 40% interanual, ¿no? Ramiro Gastinelli, economista jefe de Econométrica, muchas gracias por tu participación. Gracias, Ramiro. No, por favor. Cristian, nos vemos el miércoles que viene. El próximo miércoles. Entonces será hasta el miércoles próximo.